Un saludo para los estudiantes de Historia Universal y contarles que en esta semana estudiaremos el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, desde la invasión de Polonia por parte de los alemanes en 1939 hasta la rendición de Alemania y Japón en 1945. Durante estos años, el mundo entero se vio involucrado en la más importante guerra a escala mundial. Considerando estos aspectos, es necesario recordar y aplicar los antecedentes ya conocidos de este conflicto. En 1939, tras la ocupación de Polonia por parte de los alemanes, es que se inicia el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Y en los primeros años, hasta 1942, son continuos los éxitos militares de los germanos en gran parte de Europa Occidental. En 1940 y 1941 destaca la expansión de los alemanes a través de Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y Francia. Eran los años en que estaba en su apogeo el Tercer Reich y los alemanes estaban exultantes como producto de las victorias militares. Es en este momento en que se inicia la batalla por Inglaterra, en donde los alemanes intentan invadir las Islas Británicas. Sin embargo, fracasan en este intento. A su vez, Italia intentaba ocupar el norte de África y la península de los Balcanes, es decir, Grecia y Yugoslavia. Tras continuos fracasos del ejército italiano y luego de recibir el apoyo del Afrika Korps, es decir, el cuerpo de tanques liderado por Rommel, héroe alemán, ellos logran victorias militares. De esta manera, Italia está de lleno en la guerra, recibiendo el apoyo de Alemania. En 1941 se inicia entonces un proceso de expansión de Alemania hacia el este tras el fracaso de los ejércitos germanos en ocupar las Islas Británicas. El ingreso a la guerra de Estados Unidos y la Unión Soviética fue un aspecto decisivo para el curso de la guerra desde 1942. Es así, ya que estas dos grandes potencias ingresan al conflicto en el bando de los aliados y su ingreso tiene dos variantes históricas distintas. En primer término, cuando Alemania fracasa en su intento de invadir Inglaterra, envía a toda la Wehrmacht, es decir, el ejército alemán, hacia el este, a la invasión de la Unión Soviética, desconociendo de esta manera el tratado de no agresión que habían firmado en 1939 Hitler y Stalin. En primer término, las tropas alemanas tendrán éxito en su avance hacia el este, en la llamada Operación
Barbarroja. Sin embargo, en 1943, los rusos derrotan a los alemanes en la batalla de Stalingrado, son apresados millones de soldados alemanes y comienza el avance de los rusos hacia el occidente, hacia la Germania. Por otra parte, los Estados Unidos se habían mantenido al margen del conflicto y un ataque por sorpresa a Pearl Harbor, Hawái, realizado por los japoneses, apura el ingreso de Estados Unidos a la guerra. De esta manera, este país pone todo su potencial bélico e industrial para favorecer a los aliados. Desde 1942 se suceden los triunfos militares de los aliados. Y en el sur de Italia, en Sicilia, se abre el primer frente de combate en Europa, tras el triunfo de los aliados en el norte de África. A su vez, los Estados Unidos, de isla en isla en el Pacífico, comienzan a derrotar a las tropas japonesas, siendo la batalla más importante la batalla de Midway. En el año 1944 se abre un segundo frente de guerra en Europa Occidental, cuando los aliados desembarcan en Normandía, en una operación conocida como el Día D. De esta manera entonces se suceden las derrotas de el eje tanto en el Pacífico como en Europa. Y ya en 1945 está liberada Francia y se combate en territorio germano. En 1945 se precipita el fin de la Segunda Guerra Mundial. Este año ya se combate en territorio alemán. Por una parte, los rusos, los soviéticos, invaden Alemania por el este y Estados Unidos e Inglaterra y el resto de los países aliados invaden la Germania por el oeste. Toda esta situación queda reflejada en las imágenes acá presentes cuando este mapa nos muestra la división de Alemania en 4 zonas estratégicas. Esta división ya había sido acordada por los aliados a principios del año 1945 en las conferencias de Yalta y Potsdam, cuando se reúnen los líderes de las 3 principales potencias aliadas, Inglaterra, Unión Soviética y Estados Unidos, y acuerdan la división de Alemania. Esta división de la Germania incluye entonces una zona de dominio inglés, otra zona dominada por Francia, otra zona dominada por Estados Unidos, y hacia el este, con el color rojo, se aprecia la zona de la Germania ocupada por la Unión Soviética. La lámina del centro nos muestra cómo estaba Berlín en el año 1945, ocupado y destrozado desde el punto de vista de su arquitectura. Las batallas decisivas para determinar
el fin del Tercer Reich se habían iniciado en 1944, cuando en una operación militar conocida como el Día D, los aliados desembarcan en Normandía y comienzan un proceso de expansión por toda Europa hasta llegar a Berlín Occidental. A su vez, los rusos se expandían por la Germania desde el este. Este proceso de ocupación de Alemania fue traumático para los germanos. Se sucedían los saqueos, violaciones, asaltos, y en realidad Alemania tuvo que pagar caro la osadía de querer formar el Tercer Reich. En mayo ya se rinden los alemanes a los aliados y quedaba abierto el frente asiático entre Estados Unidos y Japón. Este es el momento más extremo de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos decide apurar el fin del conflicto usando la bomba nuclear. De esta manera, en agosto de 1945 se arrojan bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Este acto permitió que rápidamente Japón apurase la rendición. Y la imagen nos muestra al ministro de Relaciones Exteriores de Japón firmar la rendición de los japoneses ante MacArthur, el general norteamericano que comandaba las tropas de los aliados en el Océano Pacífico. La rendición de Japón en agosto de 1945 determina el fin de la Segunda Guerra Mundial.